Buenos días, comenzamos con membrana plasmática o membrana celular también, o también conocida como membrana biológica. La membrana plasmática está formada por una bicapa de fosfolípidos. Entre medio de los fosfolípidos, pero solamente en las membranas de las células animales encontramos el colesterol. Fíjense, acá tenemos moléculas de colesterol. También atravesando la bicapa de fosfolípidos podemos encontrar las proteínas integrales. Estas proteínas que pueden encontrarse en el lado citosólico o en el lado extracelular se conocen como proteínas periféricas. Esas proteínas periféricas pueden estar ancladas a proteínas o a los fosfolípidos. Y también constituyendo parte de la membrana plasmática encontramos los oligosacáridos que pueden estar anclados a los fosfolípidos formando los glucolípidos, o pueden estar anclados a las proteínas formando las glucoproteínas o glicoproteínas, de lo mismo. O sea, los oligosacáridos de la membrana plasmática forman en conjunto el glucocáliz que permite el reconocimiento de las células que pertenecen a la misma especie. ¿Cuál es el grosor de la membrana plasmática? Aproximadamente 7,5 a 10 nanómetros. Los fosfolípidos tienen la particularidad que son anfipáticos, o sea, tienen una cabeza que es hidrofílica y una cola representada por los dos ácidos grasos que es hidrofóbica. Por eso que normalmente los fosfolípidos se los representa así. Como son anfipáticos, cuando se colocan en un medio acuoso automáticamente se ubican formando una bicapa. O sea que en la bicapa las cabecitas que son hidrofílicas están en contacto con el exterior, o sea el líquido intersticial, y también las cabezas hidrofílicas están en contacto con el citoplasma que tiene un alto porcentaje de agua, y las colas hidrofóbicas quedan hacia el medio en contacto entre ellas. Bueno, la membrana plasmática es de presencia universal. ¿Qué quiere decir eso que es de presencia universal? Está presente en todas las células. Si bien varía un poquitito la composición, pero está presente tanto en las células procariotas, y está la membrana plasmática, que tiene la coloración amarilla en este esquema, y también está presente en las células eucariotas, en las células vegetales y en las células animales. Esta es la membrana plasmática. Y acá se observa la membrana plasmática de las células vegetales. Y también está constituyendo todas las organelas membranosas, como por ejemplo las vacuolas, los cloroplastos, las mitocondrias, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, liso, etc. La membrana plasmática también es fluida. ¿Qué significa que sea fluida? ¿Se acuerdan que los fosfolípidos pueden rotar, pueden moverse lateralmente o pueden saltar de una bicapa a la otra? Este modelo de mosaico fluido fue propuesto por Singer y Nicholson en el año 1972. La membrana plasmática es asimétrica porque podemos reconocer la cara citosólica de la cara extracelular, porque solamente en la cara extracelular vamos a encontrar los oligosacáridos que están unidos a las proteínas y los oligosacáridos unidos a los fosfolípidos. Bueno, teniendo en cuenta si la célula gasta o no energía para realizar el transporte, hay específicamente dos tipos de transporte. El transporte pasivo, donde la célula no gasta energía del ATP para realizar el transporte de las sustancias, y siempre el transporte pasivo es a favor de un gradiente de concentración. Y después tenemos el transporte activo, donde se transportan sustancias en contra de un gradiente de concentración y requiere sí la utilización de energía metabólica del ATP. Y después también tenemos el transporte en masa, que el transporte en masa también es una forma de transporte activo. Recuerden, cuando decimos a favor de un gradiente de concentración, significa que la sustancia va a pasar desde el lugar donde hay más
hacia el lugar donde hay menos. Y si digo en contra del gradiente de concentración, quiere decir que la sustancia va a pasar de donde hay menos hacia donde hay más. Bueno, dentro del transporte pasivo tenemos la difusión simple, que es el pasaje de las sustancias a través de la bicapa fosfolipídica, y un tipo especial de difusión que es el pasaje de agua, que se conoce como ósmosis. Y después tenemos la difusión facilitada, en las que intervienen las proteínas, que son las proteínas integrales de membrana. Tenemos dos tipos, las proteínas que presentan canales iónicos y aquellas proteínas que actúan como carritos, por eso se conocen como proteínas carrier o también conocidas como permeasas. Bueno, la difusión simple. Primero vamos a ver el concepto de difusión. Difusión es el movimiento espontáneo de moléculas desde un lugar donde hay mayor concentración hacia un lugar de menor concentración. Por ejemplo, si tiramos tinta en el agua, primero esa tinta va a estar concentrada en un lugar, pero después va a difundirse y va a colorear toda el agua del recipiente. Este es el medio extracelular y este es el medio intracelular. ¿Qué sustancias pasan por difusión simple? Por ejemplo, moléculas pequeñas no polares, como por ejemplo el oxígeno, el dióxido de carbono, el agua también, si bien es una molécula polar, pero pequeña cantidad de agua pasa a través de la bicapa fosfolipídica, y también el etanol, o sea, el alcohol etílico. Acá tenemos el medio extracelular, donde siempre la mayor concentración de oxígeno está en el medio extracelular, y entonces esas moléculas de oxígeno difunden a través de la membrana hacia el interior hasta igualar las concentraciones. Con el dióxido de carbono pasa al revés, porque la célula produce dióxido de carbono en las mitocondrias, y ese dióxido de carbono está más concentrado en el interior de la célula y pasa al exterior, que es el lugar donde está menos concentrado. Bueno, la ósmosis es un tipo especial de difusión donde el agua es el que atraviesa esa membrana que es selectivamente permeable. Acá tenemos un recipiente separado en dos compartimentos, este compartimento que lo vamos a llamar A y este compartimento que lo llamamos B. Pero aparte de agua hay solutos, estos son los solutos. Bueno, acá hay menor concentración de solutos y acá hay mayor concentración de solutos. ¿Qué va a ocurrir con el agua? El agua siempre se moviliza hacia el lugar de mayor concentración de soluto. Para hacer referencia a estos dos compartimentos y la concentración de solutos, decimos que este medio, como tiene menor concentración de solutos, es un medio hipotónico si lo comparamos con este medio que tiene mayor concentración de solutos, o sea que es hipertónico. Y el agua siempre se moviliza desde un lugar de menor concentración de solutos, o sea, de un medio hipotónico o medio hipertónico, hasta volverse isotónico. Isotónico significa hasta que las concentraciones se igualen. Fíjense que acá hubo pasaje neto, o sea, difusión neta de agua desde el compartimento A hacia el compartimento B, hasta que las concentraciones se volvieron isotónicas. O sea que ahora el compartimento A y el compartimento B tienen la misma concentración de solutos. Bueno, si colocamos una célula en un medio isotónico, o sea, si bien va a haber movilización de agua de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, no va a haber pasaje neto de agua. En el caso, bueno, este es un eritrocito que va a tener su forma normal, y en el caso de las células vegetales, normalmente el interior es hipertónico,
y si lo ponemos en un medio isotónico va a quedar flácida porque es su forma de sostén. En cambio, cuando ponemos en una célula en solución hipotónica, o sea, hipotónica quiere decir que tiene menor concentración de soluto que el interior de la célula, entonces va a ingresar agua. En el caso de las células animales, se van a hinchar hasta el punto en que se rompen, se lisan, y en el caso de las células vegetales, eso se dice que la célula quedó turgente porque ingresa agua específicamente a las vacuolas y es su mecanismo de sostén. Ahora, si colocamos una célula en solución hipertónica, o sea, mayor concentración de soluto en el exterior, va a salir agua de la célula y entonces se va a plasmolizar. Lo mismo pasa con las células vegetales, pierden la turgencia y se plasmolizan. Bueno, vamos ahora a la difusión facilitada. Recuerden que hablamos de difusión facilitada porque intervienen las proteínas integrales de membrana. Recuerden que la difusión facilitada puede ser a través de canales iónicos, o sea, de proteínas que tienen canales que permiten el pasaje de iones. Esos canales pueden estar siempre abiertos o puede ser que esos canales estén cerrados y su apertura está regulado por o sea, su apertura y cierre están regulados, como por ejemplo tenemos aquellos canales iónicos que están regulados por ligando. Entonces, si hay una molécula que actúa como ligando, se une a ese canal iónico, ese canal iónico se abre y permite el pasaje de iones. Otros están regulados por cambios eléctricos en la membrana. Entonces, cuando se produce un cambio eléctrico, produce la apertura del canal iónico, y otros están regulados mecánicamente cuando hay presión. Bueno, y después tenemos las proteínas carrier o permeasas que transportan monómeros de las biomoléculas, como por ejemplo aminoácidos, son moléculas grandes, aminoácidos o por ejemplo moléculas de glucosa. La difusión facilitada a través de proteínas carrier ya depende del número de proteínas carrier que hay en la membrana y es específico, o sea, la proteína carrier o permeasa que va a transportar aminoácidos solamente va a transportar aminoácidos y no glucosa. La que va a transportar glucosa solamente va a transportar glucosa y no galactosa ni fructosa, por ejemplo. Y se vale de un cambio conformacional, o sea, del lado extracelular, la permeasa se combina con la molécula que va a ser transportado, sufre un cambio conformacional y libera esa molécula al interior. Pero también las sustancias pueden ser transportadas de adentro hacia afuera del mismo modo. Nos vamos a ver ahora la forma de transporte activo. Recuerden que la forma de transporte activo se necesita gastar energía y siempre se encuentra un gradiente de concentración y se necesita gastar energía de esa molécula que se conoce como ATP. Dentro del transporte activo primario tenemos la famosa bomba de sodio y potasio, que fue la bomba más estudiada, pero también tenemos, por ejemplo, la bomba de calcio que se encuentra en el músculo esquelético, la bomba de protones que se encuentra en los glóbulos blancos. O sea, existen diferentes tipos de bombas, pero siempre recuerden que estamos hablando de transporte activo. Es un transporte que se encuentra a un gradiente de concentración y con gasto de energía del ATP. Bueno, como le dije anteriormente, la bomba más estudiada es la bomba de sodio y potasio. Fíjense que el sodio está menos concentrado en el lado citosólico que en el lado extracelular. En cambio, el potasio está más concentrado en el lado citosólico y menos concentrado en el espacio extracelular. Entonces, 3 moléculas de sodio se combinan con esa proteína bomba en un espacio específico, porque la que va a transportar sodio y potasio solamente va a transportar sodio y potasio. Y cuando se produce la hidrólisis del ATP a ADP y fosfato inorgánico gracias a enzimas conocidas como ATPasas,
se produce un cambio conformacional y esos 3 iones de sodio son liberados hacia el espacio extracelular. Pero queda el espacio para los 2 iones de potasio que se combinan en el espacio que tiene la proteína bomba, específicamente para el potasio. Se produce un cambio conformacional y esos 2 iones potasio pasan al lado citosólico. Entonces esto necesita energía. Como ya dije, la energía no proviene del ATP. Se deriva del gradiente de sodio que se creó. Mira el gradiente de sodio. Ese gradiente de sodio se creó gracias al ATP. Pero la energía no se deriva del ATP. Es indirecto. Aquí lo que va a pasar es que la glucosa y el sodio van a pasar al mismo tiempo. Esto se denomina cotransporte, porque el transporte activo secundario hay 2 tipos, cotransporte y contratransporte. Bueno, después se encuentra lo que se conoce como transporte en masa, que también es una forma de transporte activo. Bueno, ahí tenemos la endocitosis y la sustancia es transportada de afuera hacia adentro, y la exocitosis y la sustancia es transportada de adentro hacia afuera. Bueno, vamos a ver acá el caso de la endocitosis. Acá tenemos una partícula sólida, la célula entra en contacto, invagina su membrana, la envuelve y se forma una vesícula fagocítica que se conoce como fagosoma. Ahora hay que digerir esa sustancia. Para eso los lisosomas tienen enzimas digestivas, entonces los lisosomas se unen al fagosoma, liberan las enzimas y se digieren las sustancias. Lo que sirve es utilizado por la célula y los desechos son eliminados hacia el exterior por exocitosis, o sea que ahí tenemos una vesícula que se adhiere a la membrana y va a liberar la sustancia hacia el exterior, que son los residuos. Eso es la exocitosis. Y la endocitosis entonces es la incorporación de sustancias. Ahora, ¿qué diferencia hay entre fagocitosis y pinocitosis? Si la sustancia que se incorpora es sólida, como en este caso de esta partícula, es la fagocitosis. Si la sustancia que se incorpora es líquida, hablamos de pinocitosis. Después tenemos un caso muy particular de fagocitosis mediada por receptores. Por ejemplo, el colesterol, cuando tiene que ser incorporado por las células que producen hormonas. Entonces, ese colesterol no va a ser incorporado por cualquier célula, sino solamente aquellas células diana que tienen receptores de membrana para el colesterol. Entonces, estas células tienen receptores, las moléculas de colesterol se unen a los receptores y acá hay unas moléculas conocidas como clatrina que hace que los receptores se junten y que se forme una fosita que cada vez se va invaginando más hasta hundirse completamente y se cierra y se forma una vesícula fagocítica recubierta por estas moléculas que se conocen como clatrina. Entonces es una forma de incorporar solamente aquellas sustancias que la célula necesita y no cualquier sustancia. Eso se conoce como endocitosis o fagocitosis mediada por receptores.